vinculante, tiene resoluciones vinculantes, entonces. Hacia eso vamos. Es decir, en el caso de Centroamérica estaríamos hablando de un presupuesto de más o menos, sin los bancos, de menos de 50 millones de dólares para el funcionamiento de las instituciones de la integración, cuyo presupuesto será en el futuro, una vez que entre en vigencia las reformas del protocolo, que incluye el protocolo que reforma el Parlamento Centroamericano, y estaríamos hablando de nuevas funciones, entre las cuales se encuentra también lo que sería el control presupuestario. Pero para no quemar etapas... El control presupuestario del SICA, ¿verdad? De las instituciones del SICA. De las instituciones correcto. del Sería que ahorita una de las nuevas funciones. Los gobiernos. Los gobiernos, o sea, la cumbre de presidentes. Naturalmente, sí. El CAFTA, como Tratado de Libre Comercio, incluye también algunos elementos de derecho laboral y de medio ambiente. Fundamentalmente es comercial. Y es una negociación de carácter unilateral de Estados Unidos y bilateral con cada uno de los países. Correcto. Es decir, si Costa Rica no hubiera aprobado en su referéndum el CAFTA, pues hubiera quedado afuera del CAFTA y sigue funcionando. En el caso de la Unión Europea es por primera vez en la historia de la humanidad que un grupo de naciones está negociando con otro grupo de naciones y que no hay cabida a negociar solo con 3 o solo con 4 o solo con 1, todos o ninguno. Y por ello es la incidencia en el proceso de integración. La Unión Europea plantea de que para poder realizar un tratado de asociación que es más profundo que un tratado de libre comercio, es muy importante que exista una profundidad mayor de la integración centroamericana y mayor coherencia. Tiene que haber un marco jurídico mucho más estable y no solamente bilateral de un país, es decir, Estados Unidos puede con un país centroamericano en algún momento decir no sigue en vigencia el CAFTA, pero sigue con el resto de países. Eso no sería posible entre el grupo de países centroamericanos y los 27 países de la Unión Europea. Ese es uno de los puntos centrales. Luego se está hablando del pilar político que corresponde a una concertación y a un diálogo entre Centroamérica y la Unión Europea sobre temas internacionales. Una cooperación al desarrollo que va a significar $1.000 millones para Centroamérica en los próximos años, de los cuales alrededor de 300 millones corresponden a Honduras. Eso ya está determinado, ya está fijo, por lo tanto las negociaciones no lo van a variar, pero sí nos puede dar un nivel indicativo para los años posteriores al 2013 que podamos aspirar a un aumento de la cooperación. Y finalmente está el área comercial, que incluye también la exigencia europea de que se respeten tratados internacionales, convenciones internacionales y las leyes laborales de cada uno de los países. Por ejemplo, libre sindicalización incluyendo el magisterio, que en algunos países los empleados públicos en Centroamérica no tienen libre sindicalización. El trabajo infantil es prohibido. Luego, si hay contaminación ambiental, esa empresa ya no puede exportar a la Unión Europea si ha sido anteriormente certificada. O sea, hay algunas exigencias y es donde están las desventajas. ¿Somos o no somos competitivos ante exigencias de esa naturaleza? El mercado europeo es uno de los que mejor paga, es un mercado de 400 millones más grande que el de Estados Unidos. Si logramos entrar, tenemos oportunidades. Si no logramos cumplir con las exigencias, tenemos entonces algunos problemas y desventajas. Ahora, yo creo... ¿Cómo se ha manejado en la Unión Europea las asimetrías internas, como el caso de Irlanda y otros países que tenían un bajo ingreso? Esas asimetrías se manejaron a través de una política de coherencia social, donde los países ricos financiaron el desarrollo social y de infraestructura de los países más pobres dentro de la Unión Europea. Sin embargo, al mismo tiempo representaban grandes beneficios porque la penetración del mercado de esos países significó mayores ventas para Alemania, Francia e Inglaterra, que eran los países más ricos, en su penetración del mercado español, del mercado portugués y sus inversiones de hoy en esos países que le han dado. O sea que le fue rentable esa transferencia, cosa que no entienden a veces los ricos, ¿no? A ambas partes le fue rentable, a ambas partes, y además el sistema de distribución de la riqueza permite una mayor seguridad social, un salario mínimo mucho más alto al que se tenía anteriormente en Portugal, España. Sería un equivalente en Honduras, que la inversión del empresariado del país de aumentar el salario mínimo, como hizo el presidente, sería en chiquito en Honduras, equivalente a lo que hicieron los países ricos. Es un aliciente al consumo y es un aliciente al mercado, es un aliciente al desarrollo económico. Los que más se van a beneficiar
del consumo a través de la población de un salario mínimo van a ser los empresarios mismos. En este momento de las negociaciones con la Unión Europea la tiene Honduras. Así y que la séptima ronda será dentro de 6 semanas aquí en Honduras. Entonces es la oportunidad, ¿no? El tema de asimetrías significa, si fuese favorable el resultado de las negociaciones para Centroamérica, un menor arancel para las exportaciones centroamericanas hacia la Unión Europea y luego condiciones favorables en cuanto a las otras barreras. Hay una serie de barreras no arancelarias, como son las barreras técnicas, las barreras de seguridad, las barreras sanitarias, barreras jurídicas, etcétera, medioambientales, en fin, hay una cantidad de campos todavía por resolver. No hay todavía un documento oficial de las negociaciones. Eso se hará y se dará a conocer al público cuando los 27 países de la Unión Europea se hayan puesto de acuerdo internamente si están dispuestos a dar esas concesiones a Centroamérica y si los centroamericanos, los 5 países que participan, están dispuestos a aceptar ese texto de ese acuerdo de asociación. Solo somos 5 los que estamos participando. Por este momento solo son 5. Lo hace Panamá por separado, ya lo hizo México, ya lo hizo Chile. Justo el 25 de este mes estará la senadora Green en el Parlamento Centroamericano contándonos la experiencia de México frente a ese acuerdo de asociación con Europa. Y ¿verdad? Panamá no hemos logrado que en esto está separado, sí. Claro. Pero bueno, pero forma parte del Parlamento y en eso sí podemos ir juntos en esa comisión mixta a que se refería Ricardo. El requisito para que Panamá participe en el acuerdo de asociación es de que Panamá ratifique el protocolo de Guatemala, que es el protocolo económico de la integración. Así es, en toda negociación hay algo que uno cede para recibir algo. Las grandes ventajas de un acuerdo de asociación con la Unión Europea son que nos puede permitir la atracción de inversiones extranjeras, nos puede permitir la llegada de mayor número de turistas de Europa, siendo uno de los principales mercados mundiales de turismo, nos puede permitir mayores exportaciones hacia Europa y nos puede permitir también elevar los estándares de producción y los estándares de calidad de nuestra infraestructura y de nuestra producción. Nos puede permitir también un mayor desarrollo. Las grandes desventajas y los grandes peligros son que el mercado europeo es muy exigente. Entonces, si nosotros exportamos desde Guatemala y Costa Rica flores cortadas y desde Honduras café, y de repente en la Unión Europea, en un análisis químico que se hace, se detecta la presencia de un pesticida X no permitido dentro de la Unión Europea, se corta por todo ese año toda la exportación de café de esa zona, de ese lugar donde se supone que existe esa contaminación. Entonces hay peligros, tenemos nosotros que prepararnos y tenemos que asumir el reto. La posición del COEP y de algunas de las organizaciones de la sociedad civil opuestas a todo intento de articular Honduras en el proceso de globalización, ¿cuál es su opinión, embajador? Son dos diferentes posiciones. La posición del COEP, que es una posición, en ambos casos es una posición muy seria y sobre la cual hay que reflexionar en todos los niveles gubernamentales de negociación y los niveles también diplomáticos y de relaciones internacionales. La posición del COEP es de que no va a haber una cooperación mayor a la que ya existe. Por lo tanto, ceder mucho por el tema del diálogo político y de la cooperación no es un valor agregado a las negociaciones porque ya lo tenemos. Luego el COEP sostiene de que el 90% de los productos centroamericanos ya entran con arancel cero por el sistema de preferencias ya otorgado por la Unión Europea. Por lo tanto, no habría mucha prisa en firmar un acuerdo que a lo mejor tenga algunos vacíos que puedan traer desventajas para el empresariado centroamericano. Por parte de lo que llamaríamos la oposición, por ejemplo, la aglutinada en el Foro Social Mundial que se reunió hace una semana en Brasil y al cual asistieron 6 presidentes de Centroamérica, paralelo al Foro Mundial Económico que se reunió en Davos, donde llegaron 40 jefes de Estado de países desarrollados, mientras que acá en el Foro Social llegaron 6 jefes de Estado de países en vías de desarrollo. En Belén, precisamente. Entonces ahí se está planteando no a los tratados de libre comercio que afectan sobre todo a la pequeña y mediana empresa, que afectan al pequeño productor, sobre todo en el agro, que no tiene capacidad competitiva y no tiene acceso al crédito. Entonces aquí es donde tendrían que entrar esos mecanismos de compensación y de coherencia social para ayuda a los sectores vulnerables.